Comencemos comparando la primera obra que se denomina En la terraza del pintor Pierre-Auguste Renoir. Renoir es un pintor francés impresionista que en la segunda parte de su carrera se interesó en la pintura de cuerpos femeninos en paisajes. De hecho, en sus pinturas, Renoir se destaca por retomar la figura humana como protagonista de sus composiciones, reaccionando a la pérdida de la forma que estaba produciendo en otros cuadros. Esta obra la comparamos con el trabajo de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Gabriel García Márquez nace en Colombia, en el pueblo de Caracataca, y pues estuvo viviendo en diferentes países, lo cual le da una perspectiva de vida diferente, tener opciones de distintos tipos de vida y pues formar parte de una sociedad en la cual es cambiante. Le da un punto de vista mayor al de las distintas personas, lo cual lo hace plasmar temas o circunstancias que pasan en su contexto. Por ejemplo, Renoir plasmaba la figura humana porque en ese tiempo más que nada Francia tenía pues como característica divina la figura humana. Entonces lo que hace Gabriel García Márquez es plasmar contexto de algunas guerras, algunas tensiones a nivel global de los años correspondientes, y lo plasma en alguno de sus capítulos, que es la guerra civil y el coronel Aureliano Buendía, que pues habla sobre de una guerra, de un conflicto bélico, y pues nos hace comparar las obras, nos hace llegar a una conclusión mínima. El día de hoy hablaremos acerca de dos obras, las cuales creemos que se pueden convertir en un discurso social. La primera obra es una obra literaria que es titulada Cien años de soledad, del autor Gabriel García Márquez. Y por otro lado tenemos a la pintura Mujeres en el jardín, la cual es una pintura realista del autor Claude Monet. Estas obras se caracterizan por tener como tema principal a las mujeres. Cada obra es importante en este discurso, ya que en el libro nos hablan acerca de Úrsula. Úrsula es una mujer que no quiere engendrar a un niño. Y por parte de la pintura tenemos a varias mujeres que están en un jardín rodeado de flores, viéndolas y cortándolas. Así podemos inferir que estas mujeres están haciendo labores del hogar, lo cual también podemos inferir que pues también al terminar ese ejercicio pueden ir a hacer de comer, ir a limpiar la casa o incluso ir a cuidar a los hijos. Claude Monet nos da un punto de vista muy realista, y de este modo podemos ver que todas sus pinturas nos dan un punto de vista en que la sociedad las ve igual que nosotros. Y por parte de Gabriel García Márquez, es un autor muy claro en la forma de presentar sus obras y sus puntos de vista. En este caso, Gabriel García Márquez escribió su obra en 1967 y Claude Monet pintó en 1867, lo cual nos da dos contextos muy diferentes y una perspectiva diferente a la cual tenemos ahora. En ese entonces, Claude Monet, la sociedad tenía una figura como la mujer, que es la única que puede estar en la casa. Y en la obra de García Márquez, las mujeres podían estar en un centro comercial o estar de vendedoras. Así es como nosotros interpretamos e inferimos esas dos obras. El Parlamento, pintada por Claude Monet, y Casa Tomada de Julio Cortázar, se convierte en un discurso social por la manera en la que fueron realizadas, así como su contexto. Es decir, la obra del Parlamento fue pintada en el año 1903, y lo que trata de expresar el artista es la importancia que ésta tiene y lo necesario que es para la corona inglesa. Esta obra es única gracias a que no solo fue una, sino que tuvo muchas más obras hermanas pintadas por el mismo artista, desde el mismo punto de vista, y aquí podemos ver su evolución como pintor. Para la obra Casa Tomada, el discurso social que podemos interpretar
es que es contada y los acontecimientos que se viven en ella dan a entender lo que pasaba en esa época y cómo era vivir de esa manera. El contexto social en el que se vive no es muy claro, pero podemos notar que es un poco oscuro y sombrío. Estas obras se relacionan por la tristeza que se genera en cada una de las obras. Es así como nosotros lo interpretamos, es decir, la clara oscuridad y los trazos de Monet son el reflejo de algo oscuro y algo que vivió y trata de expresarlo en su arte. Y en Casa Tomada podemos notar que los personajes viven en tristeza y vivieron cosas muy difíciles, pero supieron superarlas. Al abandonar la casa podemos notar que, aunque les da tristeza eso, saben que es lo mejor para ellos y no se arrepienten. Renoir era un pintor francés, una de las más destacadas figuras del impresionismo, tendencia de la que se distanciaría para seguir una línea personal. Era hijo de artesanos y vivió sus primeros años en barrios proletariados donde trabajó como decorador de porcelanas y pintor de abanicos. Sus pinturas son hechas al aire libre, la mayoría, y tiene una técnica de pinceladas sueltas fundidas entre sí, con contornos imprecisos y poco definidos. Bougival, que es donde se hace este cuadro, era un pueblecito situado a las orillas del Sena, a las afueras de París, que estaba de moda en esa época. Muchos parisinos cogían el tren el fin de semana y se iban ahí para pasar el día a los locales como el que vemos en el cuadro, donde se podían comer, bailar y beber al aire libre. Eran lugares en los que se mezclaba todo tipo de gente, aristócratas, burgueses, trabajadores y artistas. El discurso social del baile tiene como objetivo acortejar a la dama, y el baile es una acción que se realiza en las fiestas. En junio de 1963, el mundo se conmovía por la muerte del Papa Juan. Argentina, bajo el gobierno de facto de José María Guido, se preparaba para las elecciones presidenciales del mes siguiente, en las que resultaría electo Arturo Illia. Aún faltaba un par de meses para que Martin Luther King pronunciara su célebre I Have a Dream, ante una multitud y otros tantos para que Dallas se transformara en la última mañana de John Fitzgerald Kennedy. A ese mundo, que aún tenía al Che Guevara agitando la revolución en Cuba, llegó Rayuela. Novela o antinovela, parte fundamental del boom latinoamericano. Ese fenómeno literario relacionado con los autores Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Hay algunos teóricos que señalan que el llamado boom se inició justamente en 1963 con esta obra de Julio Cortázar, que fue traducida, entre otros idiomas, al inglés, italiano, sueco, polaco, portugués, francés, alemán, rumano y noruego. Cierto es que Rayuela marcó un hito por la originalidad de su formato y por la riqueza de estilo que en algunos pasajes se vuelve surrealista, algo que en el momento de su escritura era vanguardia de obras literarias. En nuestro ensayo contrastamos las obras de Claude Monet junto con la obra de Rayuela escrita por Julio Cortázar. Ambos se les considera como padres de su respectivo movimiento. Claude Monet nace el 14 de noviembre de 1840 en París y muere el 5 de diciembre de 1926. Fue un pintor francés, como ya se había mencionado, uno de los creadores del impresionismo. Su obra central del impresionismo, o con la que se comienza el impresionismo, es Impresión del Sol Naciente, de ahí viene el nombre. Por su parte, la obra contrastada fue Rayuela, escrita por Julio Cortázar en París, publicada por primera vez en 28 de julio de 1963. Esta es una de las obras centrales del boom latinoamericano. Narra la historia de Horacio Olivera. Su protagonista pone en juego la subjetividad del lector y tiene múltiples finales. Esta obra suele llamarse antinovela, aunque el mismo Cortázar prefiere denominarla contranovela. Rayuela tiene varias formas de leerse. La más común es leerse de inicio a final, ya que esta se divide en diferentes partes y proporciona diferente perspectiva de una misma historia. En nuestro ensayo quisimos contrastar lo que el impresionismo retrata, que es la esperanza, o impresiona con algo de la vida cotidiana. Mientras tanto que Rayuela habla del amor y del desamor. Lo que quisimos entender es cómo se tiene que entender la tristeza para entender la felicidad, así como tenemos que entender que hay malos momentos, y en esos malos momentos es cuando podemos ver la esperanza. Por lo tanto, ambas contrastan un sentimiento de esperanza y de amor, pero también que queremos dar a entender que no es solo esto, que para conocer uno tenemos que conocer su contraparte. Cortázar en Rayuela habla mucho acerca del desamor y de la tragedia. Aquí es donde entra en juego la esperanza.